Hola familia, bienvenido a este sexto capítulo ya de este curso que hemos titulado José Kentenich y la historia de Schoenstatt. Hoy día vamos a hablar de la etapa del padre Kentenich en el campo de concentración, de la etapa de la guerra. José Kentenich dijo en varias ocasiones que Schoenstatt era hijo de la guerra, que Schoenstatt era hijo de la lucha y era hijo de la dificultad. Y efectivamente, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra es el tiempo en que el movimiento, la espiritualidad va a crecer. Va a crecer como espiritualidad porque se va a profundizar la alianza de amor como poder en blanco, como inscriptio, pero también va a crecer como familia. Este es también el tiempo en que va a aparecer un Schoenstatt internacional, cuando va a aparecer el Instituto de la Familia, el Instituto de Matrimonio y el Instituto de los Hermanos de María, esta comunidad de hombres que faltaba por fundar. En el capítulo anterior dijimos que había asumido el régimen nazi, y si bien en un principio no se da un conflicto entre los nazis y la iglesia, poco a poco el asunto empieza a cambiar. De hecho, en 1937, el Papa Pío XI tiene que escribir una encíclica justamente denunciando las hostilidades que estaba llevando a cabo el régimen de Hitler contra la Iglesia Católica. Esto se desata en 1939. En 1939 es cuando empieza la guerra. Los nazis, Alemania, invade además un país católico, una población católica como era Polonia, y se desata una persecución explícita. Esta persecución que llega a los católicos, especialmente a los dirigentes, obviamente no deja también ajeno a Schoenstatt. Se cierra además el seminario palotino que tenían en Schoenstatt, la comunidad del padre fundador, y empiezan también a mirar a los distintos dirigentes, Alex Meningen, al Beraise y obviamente al director del movimiento, el padre Kentenich. En 1939, se decide entonces, la Gestapo decide ir acercándose, hasta que en un momento decide acercarse al padre Kentenich y decide interrogarlo. El padre Kentenich pide que en este momento lo dejen tranquilo porque estaba dando su último retiro. Este retiro dedicado al sacerdote mariano es lo que después se va a conocer porque el padre mismo le va a llamar el canto del cisne, porque son de alguna manera sus últimas palabras. O el padre creía que esas podían ser además sus últimas palabras públicas. En este canto del cisne él llama a los que escuchan a ser sacerdotes que moren junto a María. Habla de María como una verdadera escalera al cielo, María como torre de David, porque en ese momento es el tiempo en que ella puede proteger, en ese momento es ella la que puede hacer que nada nos arrebate la felicidad. Es María además la que nos lleva al más allá. Termina este canto del cisne y el padre es conminado a un interrogatorio. Después de este interrogatorio lo meten preso en un búnker. Lo meten preso en un famoso búnker donde permanecerá 4 semanas. Este búnker en Coblenza había sido antes el depósito de un banco donde el banco guardaba sus tesoros, guardaba el oro, y ahora es el lugar donde encarcelan al padre. Hay que imaginar que es un lugar pequeño, tremendamente inhóspito, húmedo, donde tiene muy poca comida y además no tiene casi nada de luz. Lo que quebraría a cualquier persona normal no quiebra al padre Kentenich. De hecho, se cuenta un poco en serio, un poco en broma, que el padre habría salido de este búnker diciendo que hace mucho tiempo, después de tanto trabajo, no tenía unas semanas de vacaciones. Después es enviado al Carmelo, a la cárcel del Carmelo, que había sido un convento carmelita, y ahí se mantiene en prisión. En este lugar se cuentan unas anécdotas simpáticas, porque puede ver además a las hermanas suben a una torre y pueden darse cuenta que divisan además al fundador y empiezan a cartearse, empiezan a enviarse correspondencia, empiezan a enviarse mensajes. Uno de esos mensajes es uno muy conocido, porque es el mensaje que le va a llegar de una pequeña hermana, Mariengar. Las hermanas que tenían en Coblenza un hospital, las superiores, las hermanas, deciden escribirle cartas en tiempos de Navidad al niño Jesús, expresando sus deseos. Una de las hermanas, Mariengar, expresa que ella no quiere nada material, no quiere nada para ella,
pero lo que sí quiere es que liberen al pater familia, que liberen al fundador. La superiora decide enviar la carta de Mariengar al padre Kentenich, quien la recibe. La recibe esta carta, se da cuenta de que aquí hay un corazón filial y hace un juego de palabras al que se acostumbraba el padre. En vez de Mariengar, llama Mariengarten, Jardín de María. Porque en este tiempo de desierto, lo único que nos puede salvar en este tiempo de desierto, en medio de una guerra que se avecina, o una guerra que está, lo único que nos puede salvar es volver a ser un jardín, donde los destinos se entrelazan, donde uno esté junto al otro, utilizando además una imagen bíblica. Y en este jardín, el jardinero además es Cristo. Cada uno tiene como una planta que insertarse. Y nace así una preciosa corriente que va a ser la corriente Jardín de María, recogida, por ejemplo, en este libro del padre Rafael Fernández sobre el Jardín de María y el 20 de enero. Pasa el tiempo y deciden además enviar al padre Kentenich a un campo de concentración, al campo de concentración de Dachau. La única posibilidad que tenía además para salir, para zafar, por decirlo así, de este campo de concentración era el informe médico. Hay que pensar que el padre era una persona de 56 años, que había estado enfermo, que había sufrido tuberculosis. Pero el padre decide no aceptar este informe médico a pesar de la presión de la familia. Él quiere que sea la providencia la que lo rescate. Y más importante aún, él quiere que sea la familia la que lo libere. A él lo va a liberar la familia en la medida que acepte esta situación. Para el padre Kentenich, poco a poco va llegando al convencimiento de que el tiempo que está viviendo Schoenstatt es el tiempo de la cruz. Es el tiempo donde él no solo es padre, sino además es la imagen del Hijo, de Cristo sufriente. Y en esa imagen solo van a poder ser liberados los que consiguen la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Aceptar el plan de Dios, a pesar de las inmensas dificultades, a pesar de la oscuridad que se avecina. El padre decide ir entonces a este campo de concentración de Dachau. Una palabra sobre Dachau. Dachau era un campo de concentración, estaba en el sur de Alemania, era un campo de concentración que además se jactaba de ser muy ordenado, tremendamente eficiente. Era un campo de concentración que, si no bien no era un campo de exterminio como era Auschwitz, era un campo de concentración macabro, porque además ahí se harían experimentos con personas, con los prisioneros. Experimentos además para probar la resistencia al frío, para probar las enfermedades. A este campo de concentración llega el padre Kentenich, como el prisionero 29392. Llega a la barraca 26, 1942. El peor año, además, en el campo de concentración, porque se le da el año de la hambruna. Se calcula que más o menos en ese momento habían cerca de 12.000 personas, pero morían 10 personas diariamente en el campo de concentración. Más de 45.000 murieron en Dachau. Era un campo de concentración, además, que albergaba fundamentalmente a muchas personas, pero fundamentalmente además a los religiosos. Ahí estaban los católicos, estaban los protestantes, estaban además los testigos de Jehová. Este es el campo de concentración, además, que albergará a Viktor Frankl, el psiquiatra que escribirá El hombre en busca de sentido, también ese libro donde cuenta su experiencia en este lugar. Ahí llega el padre Kentenich. Desde un primer momento llama la atención el padre Kentenich por su serenidad. El padre Kentenich se había afeitado la barba para que no se mofaran de él, pero de todas maneras transmite una imagen de tranquilidad, una imagen de paternidad. Por eso también no lo obligan a trabajar afuera y él puede trabajar adentro. ¿A qué se dedica el campo de concentración, en el campo de concentración de Dachau el padre? Se dedica a 3 cosas. Una, a continuar su apostolado. Confesar, llevar el sacramento de la Eucaristía. Increíblemente en ese lugar, en ese infierno, en esas barracas, se pueden además hacer misas. No estaban permitida la presencia de laicos, solo los sacerdotes, pero ahí pueden hacer misa, pero el padre lleva la comunión a aquellos que lo requirieran, a aquellos que lo pidieran. Se hace amigo además de los comunistas, de los polacos, de aquellos que aparecían como los enemigos para los alemanes, pero el padre se hace amigo de ellos y empieza a realizar su apostolado. En ese tiempo, el 42, es cuando también nombra a la Virgen como Madre del Pan. Se inicia ahí también una gran corriente de coronación para que María se haga presente en ese tiempo.
Este es el tiempo además que el padre se dedica a escribir. Increíblemente, en un campo de concentración uno quisiese estar tirado, descansando o obligado a trabajar, pero el padre Kentenich se dedica a escribir. Escribe ahí más de 6.000 oraciones del espejo del pastor, escribe Piedad Instrumental Mariana, escribe una obra sobre Santa Teresa de Jesús, llama la atención además que en el campo de concentración había una biblioteca, y escribe la mayor parte de las oraciones contenidas en este librito del Hacia el Padre. Aquí además le pide justamente a María que se haga presente, que lo libere además del hambre, de las bombas, de la desesperación. Madre, acógenos solícita bajo tu manto para que nuestro caminar sea siempre en el cielo. A quienes acudimos a ti con grandes necesidades, protégenos del hambre, de la peste y del fuego. Este es también el tiempo que el padre decide que Schoenstatt debe crecer además con la internacional. Se genera ahí la tercera acta de fundación, pero además con un hombre que había estudiado teología, economía, ciencias jurídicas. Fritz Kür decide además formar el Instituto de Familia. Decide además con Eduard Pessendorf formar además el Instituto de los Hermanos de María. En ese ambiente de infierno, el padre Kentenich está convencido que hay que instalar una colonia del cielo. En ese ambiente, en ese reino donde realmente se notaba la presencia del demonio, el padre quiere formar también un reino mariano. No el del Reich, sino un reino de la verdad, de la justicia, del amor. El padre Kentenich se da cuenta en ese momento, muchos que eran católicos, apegados a lo mejor a ciertas estructuras, a ciertas formas, cuando éstas se derrumban también ellos como personas. Pero el padre quiere también en el campo de concentración formar el ideal del hombre nuevo en la nueva comunidad. A mí me parece que este tiempo de Dachau es lo que le da al padre la altura que nosotros hoy día podemos ver, lo que le da la autoridad moral para lo que había propuesto, para que su mensaje realmente se pueda vivir. El padre Kentenich logra sobrevivir al campo de concentración de Dachau gracias a la providencia. Y es liberado en 1945. El 21 de mayo él puede estar en Schoenstatt nuevamente. Y ahí él reza esta oración: cayeron las cadenas, resuenen las voces de todos, un jubiloso cántico de gratitud que se eleve desde los santos recintos de Schoenstatt. El padre Kentenich está convencido que ha sido la Virgen María la que lo ha salvado. Está convencido también que no se vienen tiempos fáciles. Puede haber sido liberado de los nazis, pero amenaza también el peligro de Siberia, el peligro de los comunistas. Y decide entonces mostrar Schoenstatt, salir a aquellos lugares que no estaban amenazados: Sudáfrica, Estados Unidos, Latinoamérica. Sobre esa propuesta, sobre esta misión que el padre va a llevar después de salir de campo de concentración, porque no queda descansando, sino que se impulsa a seguir su apostolado, vamos a ver en los próximos capítulos. Recuerden, por favor, dar sus comentarios, positivos o negativos. La idea es poder ir mejorando en los próximos capítulos. Muchas gracias por habernos escuchado.